Pará, pará. Sam, pará. Ya en breve. ¿Qué, doctor?
Bueno, mientras que la profe Ada se conecte, no sé si me están escuchando bien, Alan, Alejandro, Benjamín, Brisa, Dayana, Elías, Sí, profe, Noelia, buenas escucho. tardes. Sí, se le escucha, profe. Ok. Bueno, hoy hay un tema que vamos a tratar que es sobre dentro de lo que conforma, perdón, lo que son los expedientes clínicos, pero dentro de eso hay lo que llamamos estadística vital. Estadística es porque contamos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Todo lo que sean eh, relacionado a la contabilidad, al número, llamamos estadística. Y vitales, porque llamamos es sí o sí, tipo los signos vitales, ¿verdad? Sin eso no podemos, bueno, en nuestra vida como ser humano tenemos dos momentos que son vitales, que son importantes, que nos ocurre a toda persona, que es nacer y el otro que es morir. Son estadísticas vitales. Entonces, cuando vean en un documento, vean en un informe, en una demografía, hablando de vitales, entonces o está hablando de nacido vivo, del nacimiento de una persona y o la muerte de alguien. Y el documento legal llamado para el nacimiento son los certificados, certificado de constancia, certificado de nacido vivo y el para la defunción o la muerte llamamos certificado de defunción. Dentro de lo que es el sistema nacional de Paraguay y más todavía relacionado a lo que es el sistema de salud, existen los únicos documentos que no pueden ser fotocopiados, que no es fotocopiado, no es replicado, pueden ser adulterados, es el certificado de nacido vivo y el certificado de defunción. El certificado de nacido vivo es de color verde, el certificado de defunción es color marrón. Entonces, todo niño que nazca en el territorio paraguayo se le tiene que dar el certificado de nacido vivo en un establecimiento de salud. Aquellos nacimientos que ocurren en un lugar, en un parto domiciliario, bajo el mango, en una parada de taxi, en una plaza, en un área rural donde no haya sido atendido por un profesional de salud, debe acercarse a un establecimiento de salud más cercano con dos testigos que tengan cédula de identidad mayores de edad y testifican que ese niño nació de esa mujer, son los nacidos vivos. Hasta los Dice la ley que hasta los 20 días de haber nacido, ¿verdad? El médico debe constatar ciertos signos vitales o ciertas características biológicas en la mujer que le pueden certificar el nacimiento. Eso no ocurre porque nadie quiere arriesgarse a hacer eso. Entonces, si yo estoy en un hospital y viene una persona y me dice, este es mi hijo y yo no constaté el nacimiento, no hago, le paso ya al departamento a la persona responsable que tiene que llegar con dos adultos con cédula de identidad y decir por testigo que ese niño, ese recién nacido le corresponde. Hoy en día en Paraguay hacer el cambio de identidad en el momento del nacimiento se hace todavía, pero cuesta mucho. Cada vez se está identificando cuando alguien quiere vender su criatura o o le puso de venta antes de nacimiento. Entonces, gracias al certificado de nacido vivo, nosotros podemos hacer el rastreo y encontramos todavía. Con respecto al certificado de defunción, existe mucho problema a nivel de frontera, donde están ustedes, ¿verdad? Donde llevamos a algún familiar, le llevamos a alguien para ser tratado o internado en la Argentina o en el Brasil y queremos volver a ingresar ese cadáver a Paraguay, tenemos problemas porque le dan su certificado de defunción en el Brasil o en el Paraguay y no nos sirve en el territorio nacional. Entonces hay dos mecanismos
hay un mecanismo legal. Si murió en el Brasil o murió en la Argentina o en cualquier otro país lejano, pero más nos pasan en frontera porque cruzan por el río, tiene que venir ese certificado de defunción al consulado brasilero o el argentino. Cuando algún familiar, algún X, ¿verdad? Viene con el certificado de defunción y le entierra nomás en el cementerio, hace nomás todo el velorio, todo ese problema y le entierra sin antes haber pasado el consulado y no haber hecho el por el por, por los lugares municipales donde corresponde, ese es todo un problema legal. Hay que abrir un juicio. O si no, la persona, si tenía herederos, si era casado, viudo, casado o lo que fuera, para nosotros en Paraguay no nos sirve y no se puede producir el acto de viudez o el acto de sucesión de bienes. Entonces, cuando tienen algún conocido que mueran en el extranjero, sí o sí, por favor, hagan los trámites por consulado o por embajada o por donde corresponda para que le podamos hacer la transferencia que es gratis y sencilla para que se le pueda producir el entierro. Todo este proceso debe ser producido antes del acto del entierro, porque si la persona que hace los procesos administrativos quiera verificar que el cadáver existe o no, entonces es un problema cuando tengamos que hacer la exhumación de cadáver. Entonces, los nacidos vivos, tanto los nacidos vivos como la defunción, entonces es un proceso que en el país tiene mucho control, tiene mucho cuidado y le voy a explicar cómo es el proceso de pillar o de descubrir cuando alguien es con documento adulterado. Tanto el certificado de nacido vivo debe de tener la persona, pero voy a poner acá un poco el enchufe de mi computadora. Mientras tanto, si alguien tiene preguntas, pueden ir haciendo. Me sorprendió nomás, profe, porque yo no sabía que hay gente que quiere vender a sus hijos. Tipo, ya escuché ya que hay que suele pasar que le secuestran a los bebés o le cambian, pero primera vez escucho eso. Sí, tenemos casos de ventas de niños, le venden antes de nacer, ¿verdad? Y le explico el procedimiento. Profe, y acá en Paraguay es ilegal, ¿verdad? Eso de panza de alquiler, por ahí se llama, que se hace mucho en Estados Unidos. Sí, le voy a explicar ese sobre el vientre de alquiler. Sí, 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 sí. Ok. Más hacia el frente. Yo también que ya no puedo hacer. Sí, ya estamos ya en esto. Ya enseguida le voy a explicar algo que preguntaron. Hola, 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 no sé si me escuchan. Sí, profe. Sí, bueno, una de las preguntas es que existe la venta de recién nacido, ¿verdad? Se produce en aquellos casos. Hola, Ada, ¿qué tal? ¿Cómo andás? La venta de recién nacido ocurre en aquellos casos
cuando hay mujeres o familias muy pobres de escasos recursos, eh, o niñas que fueron violentadas o que quieren ocultar algo, se embarazan, ¿verdad? Juanita Pérez se embaraza, pero viene fulana de Europa o gente adinerada que tiene plata, no puede tener hijos, entonces Juanita Pérez, que es la pobre, entra al hospital como Margarita Sánchez, ¿verdad? No se escucha más, profe. La que realmente la se internó es Juanita Pérez, pero sale con el certificado de Margarita Sánchez. ¿Dónde salta el problema? Cuando la Margarita Sánchez se va a hacer su nacido vivo porque eso hay que ir a juez de paz y no coinciden los datos de la niña o de la mujer o la característica de la cédula, empieza el proceso de investigación y ahí empiezan a saltar los procesos administrativos. Con respecto a la otra pregunta que habla del vientre de alquiler, obviamente en nuestra ley en Paraguay no existe eso. Tiene que hacerse a través de procesos irregulares o procesos, acuerdos internos que no sabe nadie o no debe saber el sistema. Existe en Paraguay el embarazo in vitro, el embarazo in vitro, ¿verdad? O el embarazo eh, genéticamente reproducido, pero no en un vientre de alquiler. Eso no existe en nuestra ley, ¿verdad? Tiene que ser en el vientre de la mujer, tiene que ser con el óvulo eh, de, en un centro genético, en el óvulo de una donante o con el esperma de un donante o el óvulo y esperma de la pareja y con eso hacer la fertilización asistida. Pero caso contrario, que yo le doy a otra mujer que se embarace, no, ¿verdad? No, no existe en nuestra ley. No sé si esa era tu pregunta. Sí. Sí. Y yo también escuché casos así que, por ejemplo, yo no puedo tener hijos, ¿verdad? Y Ujú, ahí hay una mamá que medio que dona su hijo para mí. ujú. No sé explicar muy bien, pero eso también es permitido acá. No es permitido. No es permitido la donación de hijos, porque no es un órgano, está prohibido por ley. No es permitido eh, darle a la criatura para que yo no puedo criar mi hijo porque ya tengo 8, soy pobre, lo que fuera, y te doy a Stephanie. No, porque no se permite también por ley la crianza, ¿verdad? O el criadazgo. Está prohibido por ley. Que existe en el mercado negro, que existe oculto, que la gente hace, lo existe, pero uno corre el riesgo de ser denunciado. Hay casos en los hospitales, en algunos lugares, más todavía se ve en el interior, cuando hay criaturas que las madres tienen su bebé, están de alta y las criaturas no están de alta porque sufrieron una desnutrición o hay esas criaturas que solemos ver en la prensa que se encuentran en el basurero, que le abandonan en un lugar abandonado. Entonces, eso se hace toda una investigación para pero tiene que entrar con la figura de adopción. Que ocurre lo que ocurre en el mercado negro, ocurre, pero muy como dice su nombre, en el mercado negro. Por ley no está permitido la donación, no está permitido la venta, no está permitido el cambio de nombre, pero lo que ocurre, ocurre en el mercado negro y es prohibido por ley y es penado con castigo carcelario, pena privativa de libertad. Entonces, esas cosas está relacionado con lo que es nuestro nacido vivo y que tiene mucho cuidado que ver. No sé si te respondí, Stephanie. Sí, gracias, doctor. Ok.
Otra pregunta antes de empezar de exponerlo. Hola, Ada, no sé si estás ahí. Estoy, sí, Sí, estoy, doctor. ¿Ya? ok, estás viva, Sí, estoy viva. con tu nacido vivo. Tranquila, ya, tranquila. Ya, doctor, sí. Ok, No te entonces, preocupes. ok. Entonces, siguiendo con esto de estadísticas vitales, tenemos dos momentos de nuestra vida, el nacimiento y la muerte. Y los dos tenemos que registrar. Y los dos están relacionados con el ejercicio de la profesión. Todo profesional de la salud, especialmente el médico o donde haya médico, está obligado, no es que te parece, está obligado a expedir el certificado, está habilitado, habilitada es la palabra, de expedir el certificado de nacido vivo y el certificado de defunción. ¿En qué momento el médico está habilitado y en qué momento está obligado? Yo estoy obligado como traumatólogo, como gastroenterólogo, como cualquier cosa, ¿verdad? Pero como profesional médico que haya asistido el parto. Si yo como ginecólogo es luego mi profesión hacer parto, voy a tener que dar siempre el certificado de nacido vivo. Pero en caso que si soy un traumatólogo, un gastroenterólogo, ¿verdad? Y por accidente, yendo de vacaciones, estando en la campaña, estando en la calle, yo le tuve que hacer el parto, entonces estoy obligado a hacer, por más que no tiene nada que ver con mi profesión, pero el hecho de ser médico, ¿verdad? Tengo que expedirle si yo fui testigo o hice parte de ese nacimiento. Lo mismo me ocurre si soy médico, ¿verdad? El médico estamos habilitados para dar el certificado de defunción, habiendo nosotros asistido el proceso de enfermedad o de accidente de esa persona. Entonces estamos habilitados. ¿Cuándo estamos obligados? Cuando esa persona es mi paciente. Yo sé que yo estoy de guardia, murió el paciente en la institución, yo tengo acceso a la historia clínica, entonces yo puedo saber de qué muere el paciente, entonces registro el certificado de defunción. ¿En qué caso estoy obligado? En caso en que el juez, por una orden judicial, me obligue a ejercer en ese momento, porque yo tengo que dar en el momento, tengo que dar la causa de muerte, entonces yo estoy habilitado para hacer ese certificado de función. Otro momento que puede ocurrir para que yo esté habilitado el certificado de defunción, ¿verdad? Es cuando hubo una muerte, un fallecimiento en mi casa o en el barrio o no hay médico forense, entonces yo tengo que actuar como tal. Existen situaciones en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? En el cual, o lugares, no en el ejercicio, sino que hay lugares que no hay médico, que no existe el médico. Entonces, para el certificado de nacimiento, en segundo lugar le sigue la obstetra. Si no existe una obstetra en el condominio, en la ciudad, en la zona rural, lejano de lugares desarrollados, entonces hace la enfermera. No está la enfermera, hace la farmacéutica, la persona que le asistió el parto, la partera empírica, consta del nacimiento. Entonces, si es una partera empírica, si es una farmacia donde nació el bebé o la persona de la farmacia le asistió en el nacimiento, se tiene que acercar a un establecimiento más cercano de esa ciudad con dos testigos, con cédula de identidad, tiene que tener los testigos, mayor de edad, y decir que ese bebé es de la señora. Se deja constancia porque nos pueden surgir también que haya después testigo falso,
¿verdad? Entonces, eso después investigamos con vía y residencia, esto, pero es el derecho del establecimiento y del Estado dar el nacido vivo y dar el certificado de defunción de manera gratuita, sin ningún costo. Ese documento del certificado de nacido vivo, ese certificado de nacido vivo le es el paso que da el establecimiento o el Estado de certificar que hay un nuevo individuo, una nueva persona que nació. Pero ese paso siguiente, los padres, ¿verdad? El papá o la mamá tiene que llevar hasta el juez de paz para hacerle el certificado de nacido vivo, ¿verdad? Famoso, conocido como la partida de nacimiento, que va a tener para el resto de su vida y tramitar la cédula, el pasaporte, la inscripción en la escuela. A partir de ahí pasa a ser un individuo y para nosotros es súper importante eso, porque de acuerdo a eso nosotros hacemos todo lo que es demografía, todo lo que es censo, todo lo que es población, todo lo que es encuesta a partir de eso. Entonces siempre promocionamos, incentivamos, exigimos que toda persona que nazca en el territorio nacional, ¿verdad? Tenga su nacido vivo, tenga su partida de nacimiento, tenga su cédula, tenga su registro, sea un ciudadano, porque a partir de ahí a nosotros le damos a esa persona una identidad y que tenga un derecho de ejercer, ¿verdad? Como cualquier persona su derecho como persona. El certificado de defunción es un proceso en el cual murió la persona, se le da el certificado de defunción y ese formulario debe llevar al juez de paz, que tiene que registrar en su libro que él murió y tiene que llevar a la municipalidad, que tiene que habilitar para que ese cadáver pueda ser inhumado o enterrado. Yo ese papel tengo que hacer dentro de las 24 horas para producirse el entierro. Murió un sábado, el domingo yo tengo que llevar, hay una secretaría, generalmente hay una guardia, ¿verdad? En la municipalidad que están de guardia y que hace esos registros. Siempre tienen que irse al municipio donde se va a enterrar la persona y asegurarse que, que está abierto o que está cerrado el lugar. Si yo estoy en la campaña interior, donde toda la población se conoce, no va a haber una municipalidad 24 horas. ¿Verdad? Pero me voy a la casa del secretario, la casa del intendente, avisarle que se murió y que mañana lunes, cuando abra la municipalidad, voy a llevar mi certificado de defunción. Pero la municipalidad de todo el país, dentro de las 24 horas, de acuerdo cómo se mueva la municipalidad, de acuerdo cómo se organiza el municipio, tiene que tener una guardia para que les pueda recibir la constancia y pueda producirse el entierro. No entierren ningún cadáver en Paraguay sin antes haber pasado en la municipalidad. Al juez de paz pueden pasar al otro día, el día lunes, el día que no es feriado, y hacer los trámites. Pero todo vivo, todo muerto, posteriormente tiene que pasar el documento por juez de paz. O tendrán problema de filiación o tendrán problema de herencia, problema de viudez, problema de documentales que no, que al pedo entramos como médico y que les aconsejo que no entren en ese problema. Ada, no sé si querés agregar algo sobre estas cuestiones antes de mostrar los formularios. Y doctor, yo siempre digo que el, el certificado de nacido vivo, yo no sé si me ven, porque yo no le veo a nadie. No sé qué va a pasar de mi cámara también acá. Ahora se te ve tu cámara. Sí, Y se ve, ahí, profe. mm, eh, el certificado de nacido vivo, esto, esto es todo lo que se refiere a nuestra materia, está en el nacimiento de la persona y en la muerte. Así como estaba diciendo el doctor Miquellas. Es un documento
que habilita primero para el nacimiento de una criatura, de un ser humano. Eso es lo que certifica la vida de un ser humano. ¿Y de qué forma? De todas las características que pueda contener una persona. Y es un documento legal donde el médico es el que debe de completar y certificar el nacimiento. Hay muchos problemas con relación a los nacimientos, por eso que el médico desde un principio debe de saber de, de llenar bien todas las variables. Acá no hay cómo no llenar ninguna variable. Y veníamos hablando desde un principio de la calidad de la información, de la calidad de lo que es un sistema de información, de lo que es la calidad de los registros, pero eh, puedo decirle que el más importante de todos es el certificado de nacimiento, porque es el que ahí es donde el ser humano empieza a tener sus derechos. ¿Para qué? Para que pueda después defenderse y saber de reclamar sus derechos. Así mismo, le estaba hablando a ellos como eso, ¿verdad? Que uno pasa a ser persona, identidad, individuo, cuando tiene su nacido vivo, porque a partir de ahí es donde lo que les habilita que tengamos todos los documentos, cédula, pasaporte, comprar una casa, vender una, porque tenemos que tener cédula o pasaporte. Bueno, el formulario les había dicho que hay de dos colores. El verde es de nacido vivo, el marrón es el certificado de función. Si Ada, podés compartir el formulario nacido vivo, por favor. Tenés, Ada, el formulario, ¿verdad? Perdón. El formulario de nacido vivo se divide en partes. Eh, Esas partes están divididas en números romanos, del 1 al 4. La parte número 1 es la parte de datos de filiación, que viene a ser todo lo que corresponde al establecimiento de salud. Voy a compartir. ¿Tenés para compartir o voy a compartir nomás? Alan Martínez Mercado, ustedes me escuchan porque creo que no me escuchan. Sí se te escucha, profe. Sí se te escucha, Ok, profe. ok. Entonces, la parte del nacido vivo, de que es del color verde, eh, eso se está dividido en partes, en números romanos. Voy a ver un poco acá si les puedo compartir ya imagen del archivo. Ujú. Se me está trancando acá.
Le estoy pasando a mi otra compu para que se vea el archivo, porque es muy pesado. Acá está, doctor. Acá está, doctor. Ahí está, ahí está. Ahí está, en la parte de... El primero es el dato de nacimiento, donde ven en la línea. Cuando yo digo el formulario es verde, son esas rayas verdes. No que toda la hoja sea verde, sino que las rayas sean verdes. Entonces ahí vemos que en la raya de arriba dice datos del nacimiento. Volvemos a recalcar y les vuelvo a recalcar. Primero, bolígrafo azul. Segundo de lo último que no encuentro es negro, pero primero es azul, nada más, ningún otro color. Dos, la misma letra que empieza es la misma letra que termina el formulario. Tres, no se acepta tachadura ni borrones. Si yo estoy en la mitad de mi formulario y tengo que tachar, se anula todo el formulario. Este es el formulario que le sirve de por vida a la persona, con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha responsabilidad legal, porque este formulario tiene una responsabilidad legal. Este formulario, en el ángulo superior derecho que nos sale en esta foto, tiene un número. Ese número es secuencial 1, 2, 3, 4, 5 del uno para arriba y no se repite. No se repite. Los formularios, esos salen bajo acta y escribanía de acá de Asunción. Eso se labra. Primero sal para que nosotros acá en Asunción hagamos esa impresión, tiene que salir una orden judicial para blindar esos números. Si yo acá en Asunción mando a hacer 100.000 formularios, esos 100.000 formularios ya vienen con número y dice desde el número 100.000 hasta el número 200.000 y eso sale por orden judicial. Yo tengo todo eso bajo caja fuerte, bajo una puerta, bajo una almohada, pero resguardado, porque un formulario, por más limpio, vacío que esté, yo tengo la obligación de denunciar que se me desapareció y es considerado robo. Por eso que la persona que tiene a su cargo estos formularios tiene que cuidarle bien porque es considerado robo porque alguien puede ir a registrar a una criatura que no corresponde o en forma ilegal. Dos, este formulario que tiene número acá en Asunción, nosotros les damos, por ejemplo, el número 100.001 al 100.100 le corresponde a Departamento de Concepción. Del 1101 al 2200 o 1101, 199 le corresponde a San Pedro. Y así sucesivamente. Por ese número que yo le doy salida acá en Asunción, yo sé en qué departamento nace la criatura. Si a Alto Paraná le tocó el número 101.200 hasta el 101.300, cuando le llega a Ada en Alto Paraná entre el 200 y el 300, ella le tiene que dividir que desde el 200 al 210 le corresponde a Ciudad del Este, del 211 al 220 le corresponde a Hernandaria. Con esa división de ese número que se hace bajo acta y se le da a la persona responsable del establecimiento, se hace el seguimiento en dónde, quién robó, quién dio, quién usó, quién borró, quién tachó, podemos hacerle el seguimiento del nacido vivo. Ese en cuanto a la distribución, tanto del nacido vivo como el de defunción, y después tenemos que hacerle el seguimiento. Una vez que cae en la mano del profesional, si yo estoy en el Hospital Regional de Ciudad del Este, nació una criatura en la guardia, entonces hay un personal que generalmente es la enfermera jefe, el personal de guardia,
el que me va a dar un responsable, no es porque el certificado de nacido vivo va a estar en cualquier cajón, en cualquier archivo. Eso no se encuentra así. Ese está guardado en el cajón de alguien de la guardia o en la sala de parto llaveado y la persona que tiene llaveado tiene bajo acta. Cuando nace la criatura, se le entrega al médico que hizo el parto, ya sea la cesárea o el parto vaginal, llena ese formulario la primera hoja. Esta hoja de nacido vivo tiene dos hojas, la frontal y el desprendible. Desprendible es la hoja que va a estar por detrás. Esta hoja frontal, como dice su nombre, el dato de nacimiento, es tan sencillo. El uno, sexo, ¿verdad? Y ahí te dice si es masculino, si es femenino y si es no definitivo. El no definitivo, ¿verdad? El no determinado, perdón, es aquel sexo en el cual vos no sabes, no, el médico, el profesional, no, el recién nacido no desarrolló la vulva, ¿verdad? O no desarrolló el testículo o el pene, ¿verdad? Que son los síndromes que dimos en biología, el del Klinefelter, el otro, ¿verdad? Entonces ahí ponemos. Pero el 99,100% siempre definimos si es masculino o femenino. Ese es lo primero que el médico lo tiene o el profesional de la salud, porque puede hacer una obstetra también. Y después ya damos con los signos vitales, con cuánto. Hola, hola. Bueno, voy a continuar Hola, hasta Ada. que, ya, No, sí, se me apagó nomás acá, no sé hasta qué parte ya. me escucharon. Eh, hasta los signos vitales, Los signos vitales, perdón. Esos signos vitales, ¿verdad? Tiene que ir, vemos que en la parte de peso, por ejemplo, tiene 4 cuadraditos porque le ponemos en gramos, 2.800, 3.300, ¿verdad? No podemos poner 2 kilos, ¿verdad? Corresponde a gramos. Entonces tenemos que poner 2350. Nació con 2 kilos 350 gramos, ¿verdad? La talla se mide en centímetros con una cinta métrica, mide la enfermera desde la parte central del cráneo hasta el talón del pie y le pone en número. Más de 2 números no va a tener 130, 1,5 metros, ¿verdad? Le va a poner los 2 dígitos del centímetro. La fecha de nacimiento también lo ponemos. Si nació en los dígitos, ¿verdad? Nació el 9, tenemos que poner 09. No es que le ponemos 9 en el primer cuadradito, es el 09 del 12 o del 06 o del 05 y los dos últimos dígitos del año que corresponde. Ningún certificado de nacido vivo puede dar el profesional de la salud, ningún certificado de nacido vivo de años anteriores. El certificado de nacido vivo se da solamente en el momento del nacimiento y nada más. Hay casos en el país que encontramos, pero cada vez menos, pero encontramos niños que nacen, niños que ya están vivos, pero no tienen certificado de nacido vivo. Eso le corresponde ya en forma más burocrática que el juez tiene que hacer ese, ya no nacido vivo. Certificado de nacimiento es para que nosotros los profesionales de la salud certifiquemos que esa criatura nació del vientre de la mujer. Pero que venga una criatura de 2, 3 años en mi barrio, en mi comunidad, en la comunidad indígena y dice tiene 2 años, 3 años, y no, 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 eso ya no es con nosotros, ya corresponde a otro lado. La hora del nacimiento vemos que van en 2 dígitos, ¿verdad? Que hay que ponerle y cuando dice ese cuadradito no sabe es porque generalmente se utiliza para aquellos que vienen con testigos por partos domiciliarios o parto extrainstitucional y nació en la casa o lo que fuera, entonces el que le va a certificar le pone que no sabe. El lugar de nacimiento corresponde a la región sanitaria,
el Paraguay geopolíticamente estamos divididos en 17 departamentos y 18 regiones sanitarias en número romano. Entonces, en el caso de Alto Paraná, región sanitaria es Alto Paraná. Cuando aparecen los cuadraditos en gris, quiere decir que ese le tiene que poner, no es necesario que ustedes tienen que poner, pero si le pone, tienen que ponerle el número arábigo, 1-0, número 10, ¿verdad? Región sanitaria Alto Paraná, el número 10. El distrito, el Alto Paraná, por ejemplo, se encuentra dividido en 22 distritos que por ley le da el orden. Por ejemplo, Ciudad del Este es el número 1. Entonces, si nació en Ciudad del Este, es distrito, no es CDE. Ciudad del Este, 0-1. Si no saben, el gris quiere decir que no es obligatorio que el profesional ponga. Eso le van a poner cuando le van a registrar en el establecimiento. El departamento Alto Paraná, ¿verdad? Que es el número 10, que no es necesario que sepa, y el barrio, los barrios también tienen codificaciones. Por ejemplo, el Hospital Regional de Ciudad del Este, que es el barrio Santa Ana, se pone barrio Santa Ana. Y el área de nacimiento, obviamente en el caso de Ciudad del Este es urbana, pero si fue en un parto domiciliario en el fondo del kilómetro 10, va a ser un área rural, qué sé yo. Tiene definido la estadística de Ciudad del Este si le va a poner área urbana o le va a poner área rural. El pueblo, ¿verdad? Cuando son de comunidades indígenas, ¿verdad? Que puede venir, por ejemplo, eh, en Ciudad del Este, en Mingaguazú, puede venir de una comunidad de Itacurú, ¿verdad? Entonces, si es de una comunidad indígena por sus rasgos característicos biológicos, ponemos aplica o no aplica, ¿verdad? Como la mayoría son de urbana, no son de área indígena, entonces tenemos que llenar no aplica, pero no dejar vacío. O es indígena o no es indígena. Para nosotros es súper importante eso. ¿Verdad? El afrodescendiente aplica o no aplica. Generalmente acá en Paraguay no tenemos problema porque no tenemos población afrodescendiente, pero tenemos en zonas como Santa Rita, zona de Hernandaria, que puede haber gente de origen brasilera o gente de origen africana, lo que fuera, y le tenemos que poner eso. Eh, en cuanto al número 10, sí nació, ¿dónde nació, verdad? Instalación del ministerio, ¿verdad? Si nació en el IPS, si fue en una institución privada, en domicilio, 8, ¿verdad? Ahí le tenemos que poner si nació en la plaza, en parada de taxi, ¿verdad? O los testigos son analfabetos o no hablan nuestro idioma, no sabe, pero hay que completar. Cada cuadrado, como dice 1, 2, 3, en este estamos en el cuadrado número 10. No podemos pasar al 11 sin completar el 10. No podemos pasar al 12 si no completamos el 11, ¿verdad? Entonces, en el 10 hemos completado, por ejemplo, IPS, entonces tenemos que poner el IPS de dónde, ¿verdad? Si tiene un nombre, si tiene una dirección, si es el IPS Ciudad del Este, de Hernandaria, de Minga, de Franco, no sé dónde haya. Si es del ministerio, de dónde, si tiene, algunos tienen nombre propio, ¿verdad? El parto fue atendido y acá empieza. Primero hay que ver si yo médico la atendí. Entonces quiere decir que yo médico puedo hacer el certificado de nacido vivo. En caso que no haya sido el médico que hizo el parto, la obstetra tiene que registrar su nacido vivo. En caso que no haya médico, que no haya obstetra y haya sido atendido por una enfermera, le habilita que haya una enfermera. Esta enfermera hablamos cuando es el técnico de enfermería, ¿verdad? El 4 es cuando es el auxiliar. Y el quinto, a partir del quinto, tenemos que tener ya testigo, que es con el empírico, que es la partera comunitaria, la partera tradicional, la que siempre hace el parto, que viene de una comunidad rural, indígena, entonces eso tienen que venir con testigo. Y otro es que hecho por un bioquímico, un farmacéutico, un no sé qué, un personal cualquiera, un bombero, un policía, entonces eso tiene que venir con testigo, pero tenemos que especificarle. En cuanto en el número del 11, ¿verdad? Que es el tiempo de gestación, eso el médico, la enfermera, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que revisamos su historia clínica, revisamos su última ecografía, su fecha última de menstruación y tenemos que poner el embarazo de cuántas semanas es. Pero también podemos tener casos que la persona venga sin ningún estudio,
ya viene con el bebé afuera, no podemos definir de cuántas semanas, entonces hay que ser honestos, no sabemos, ¿verdad? Ni presumimos y ponemos la palabra no sabe. Y asistió control del embarazo es fácil, porque conmigo la señora tuvo 4 o 5 prenatal, pero si viene sin ninguna historia, se hizo un prenatal en otro lado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que poner bien, ¿verdad? Si nosotros corroboramos que tuvo 8 o 9, ponemos, ¿verdad? Pero si no tenemos en forma de corroborar, entonces ahí tenemos que ver. Y ahí tenemos que ver cuántas veces tuvo su prenatal o no sabe, porque algunas veces te puede venir sin papel. El tipo de parto, podemos hacer el parto normal, que es conocido como el parto vaginal. El parto cesárea es el parto quirúrgico. El parto por instrumental es aquel que hoy ya no usamos más, ¿verdad? Que es utilizado el force, ¿verdad? Es muy poco utilizado. Y el último no sabe, ya tiene que ser una persona muda, una persona, qué sé yo, ¿verdad? Que viene con testigo, que viene más de 5 o 6 días. Nosotros a través del examen ginecológico no podemos saber si es o no es, ¿verdad? Pero si fue una persona que no sé cómo les puedo decir, ¿verdad? Que tuvo una cesárea, se ve la cicatriz, pero ese en este caso no compete, porque si alguien le hizo la cesárea, alguien le tiene que dar su nacimiento. Y el tipo de nacimiento, llamamos único cuando nace un solo bebé, doble cuando hay dos, triple cuando hay tres y cuádruple cuando hay cuatro. Por cada, por cada individuo que nace es un nacido vivo. Si nacen embarazos dobles, mellizos o gemelos, hay que hacer 2 nacidos vivos, porque nacieron 2 personas y cada uno es un individuo que tiene que tener su nacido vivo. Si es trillizo o triple, por cada uno hay que hacer entonces total 3 nacidos vivos, y si es cuádruple, quíntuple y vamos haciendo nacido vivo. Por cada individuo que nazca es un certificado de nacido vivo. Toda esta parte del encabezado está relacionado en el lugar del establecimiento y el tipo o lo relacionado al parto y los datos del producto en el cual nace. Cuando vamos en el encuadre número 2, que son los datos de la madre, ahí tenemos que tener el máximo cuidado cómo se registró la madre en la historia clínica, cómo ingresó al establecimiento. Por eso que cuando abrimos el expediente de la historia clínica, tenemos que pedir la cédula de la madre, la historia clínica de la madre, un estudio que se hicieron en otro lado. Algo que a mí profesional me constate que esa mujer que le voy a hacer el parto o que va a tener su parto en mi establecimiento sea ella misma, que no me venga con un documento ajeno, que no me venga con el nombre de otra persona, para que ahí yo le empiece a blanquear o dar la vuelta y me nazca una criatura a favor de otra mamá, de otra mujer. Entonces, estos datos de la madre es súper importante para nosotros, que es nombre y apellido, dónde ella vive, eh, por cada línea, ¿verdad? Le vamos llenando los datos que corresponden. Arriba solamente va el nombre, abajo van los apellidos, los documentos, ¿verdad? Nos sirve la cédula de identidad, el pasaporte. Tenemos casos que no tiene, como dice, ¿verdad? Se da mucho en los lugares rurales, pero no se apuren, chicos, antes de dar el alta. Pudo venir la mujer apurada, apurada, nos trajo su cédula. No hagan desesperado porque 24 horas un parto normal o vaginal se le va a dar de alta. Que vaya el marido, la suegra, que alguien le envíen por WhatsApp la foto de la cédula, que dé algo que le constate a ustedes, que le dé la seguridad como profesional, que ese nacido vivo que van a firmar corresponde a esa mujer, ¿verdad? Que ese bebé le corresponde a esa mujer con esa identidad. Si acá ustedes no tienen la menor delicadeza, el cuidado, la ética, la responsabilidad, acá ya se les puede pasar por alta un tráfico de bebé a nombre de otra persona. Y esa criatura para el resto de la vida le perdió a su mamá. Al resto de la vida
desapareció de la vida de esa mujer, se va a otro país, se va a otra familia y nunca más ese niño se lo vuelve a recuperar. Entonces nosotros como médicos nos compete hacer como corresponde. Si la mujer no quiere tener hijo, no quiere criar ese hijo, están los mecanismos legales de adopción, que hay que orientar, que hay que, señora, acercarte al juez de paz, a la CODENI se le va a ayudar, ¿verdad? Pero no entrar ustedes en el cambio de identidad porque nunca más recuperamos a ese niño, le va a recuperar a su madre. Ahí le ponemos en el número 19 la edad de la madre, ahí le dice el estado civil. El certificado de nacido vivo es tan sencillo, hecho para gente que sepa leer y escribir nomás, y le va cargando esto. De todo el formulario, lo más importante es la primera parte y la segunda parte, que cada uno como profesional tenemos que ser delicado y cuidar. Esa es la dos partes clave, eh, que tenemos que llenar. Y en la última parte es llenado el certificado, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a poner nuestros datos y vamos a firmar y vamos a poner nuestra cédula, nuestras observaciones, todo correspondiente a eso. La primera parte es lo que es los datos de la institución, los dos, el de la madre. El tercero es quien certifica el nacimiento, que es el profesional, ya sea médico, obstetra, enfermera, lo que fuera, ¿verdad? Puede ser un bombero, un policía, pero tiene que firmar. Alguien se tiene que responsabilizar. Y este nacido vivo tiene dos papeles, dos carillas, le llamamos al frontal, que es este, y este que Ada está mostrando, ¿verdad? Que viene a ser el de uso exclusivo del registro, el desprendible. Cuando la criatura se le da de alta, esta hojita queda estas dos hojas es completada posteriormente, sellada por el establecimiento de salud, por el área administrativa, el área de estadística, el área quien asigne, ¿verdad? El responsable de la institución. En el Ministerio de Salud nosotros tenemos el área de estadística, pero en el privado tiene el área de administración. Entonces ellos son los que manejan, le capacitamos nosotros, ellos sellan eso y con eso es que se le da la segunda hojita de atrás, se le da al padre, a la madre, para que salga con eso y pueda llevar al juez de paz. No sé, Ada, si algo querés agregar. Sí, doctor, que como, como mencionaste que es el documento más importante que hay, entonces, según el manual, ya es fácil que el médico agarre y complete bien. Antes teníamos muchos problemas en esto, justamente cada variable que el médico no llenaba era un problema buscarle a ese médico, encontrarle dónde está, nunca se le encuentra. Entonces, hoy en día ya le vamos a compartir el manual donde el profesional eh, se informa sobre el manual y elabora el certificado como corresponde. Y bien mencionaste que solamente una vez en la vida se elabora un certificado de nacido vivo, como así también un certificado de defunción, y se tiene que llenar bien con letra clara y legible. Hay muchos borrones, hay muchas enmendaduras, y donde realmente es eso donde siempre eh, insistimos en el buen llenado. Y aparentemente a veces dicen, no, que es un simple llenado de un certificado de nacido yo. No, es la responsabilidad, como dijo el doctor, conlleva el médico, conlleva una responsabilidad civil, penal y ética al llenar estos certificados, tanto el de nacido vivo y como el de defunción. Y este aparentemente, y ya conmigo vamos a completar esto ahora en la clase, pero siempre se tiene que convencer que es el médico el que certifica un acto de nacimiento, ya sea en las dos vías, sea cesárea
o un parto vaginal. Asimismo, Ada, recordar es un acto obligatorio que nosotros los médicos tenemos que hacer lo que asiste en el parto. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y acá a 3 cuadras viene mi vecina, o sea que vino mi sobrino de 1 año y no tiene nacido vivo y no por el hecho que yo soy médico voy a llenar un certificado de nacido vivo. Por eso que este certificado de nacido vivo no es que nosotros tenemos en el maletín, este está en el establecimiento de salud. Ningún formulario en blanco puede salir de la institución. Voy a llevar a mi casa y voy a... No, 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 no. Acá en la institución se llena. Dos, no es que el formulario que hubo error, perdón, hubo tachadura, yo rompo y tiro en el basurero. Ese se anula, se pone anulado y se guarda. Y eso también nosotros notificamos a la instancia que corresponde. Devolvemos eso. Entonces, si anulan un certificado de nacido vivo, anulan un certificado de defunción, eso se debe devolver. Como está el número secuencial, el 100, el 101, el 102, el 103, el último que se usó es el 101. No puedo yo usar el 103 sin haber usado el 102. No se me pudo haber perdido. Tengo que usar el 102 porque el 103 nació a las 17:42. Pero el 102 no puedo llenar con el que van a hacer a las 21 horas. El 102 tener un número más antiguo del otro que nació más temprano. Entonces, toda esa secuencia en la hora de la investigación del análisis se hace minuciosamente. El primer filtro es el establecimiento de salud. El segundo filtro es la región sanitaria. Y el tercer filtro es nivel central, que somos acá nosotros. Si uno de esos filtros pasa, bueno, pero sí o sí en uno de los filtros se tranca y todo un problema judicial, legal, ético, moral, vergüenza, falta de formación. Y ahí se nos empieza a caer toda nuestra responsabilidad médica. Entonces, con respecto a este formulario, la profe Ada va a hacer con ustedes en clase, van a practicar, ustedes van a ser los médicos, van a tener los nombres ficticios de las madres, los nombres ficticios de los bebés de ustedes, pero el ejercicio es el llenado completo, correcto y adecuado. Es un ejercicio, ¿verdad? Que no tiene no va a ser ningún certificado de nacido vivo original, ¿verdad? Es uno que hay para practicar y para que ustedes puedan practicar y hacerlo. Eso van a hacer en la próxima clase. Igual ahí Ada le va a mostrar cómo el certificado de función es la misma cosa con otras variables, con otros datos que se agrega y en el cual se van poniendo. No les quiero llegar a confundir el nacido vivo con el de función. Quiero que quede bien hoy en clase, bien, bien, bien en la mente, que este es un ejercicio que a nosotros nos habilita la ley por el hecho de tener registro médico, hacer el nacido vivo y hacer la defunción. Pero tuvimos que haber hecho parte de la vida de esa persona. O hemos asistido el parto o hemos testificado la muerte de la persona. Y ahí nos habilita por hacer. En el caso que no estamos obligados a hacer, si no fuera por orden judicial el certificado de defunción. Pero ningún juez me puede ordenar hacer un nacido vivo de algo que yo no asistí, que yo algo no participé. Para eso hay, si hubo otras personas que participaron, son ellos que a través de los testigos tienen que acercarse a un establecimiento de salud y registrar a su criatura. Y en caso que ocurra pasado los 1 año, pasado el periodo, solamente por orden judicial. Pasado el año en curso, solamente por orden judicial. Fuera de eso, ni el establecimiento ya no le puede dar más el nacido vivo. El único que tiene que certificar ya es el juez de paz. No sé, Así algo, es. si alguien quiere preguntar. Doctor, Sí, sí, doctor, Ada. tener en cuenta también que hay tres motivos para anular un certificado de defunción y ya es para ambos. Cuando el médico se equivoca en la fecha de nacimiento, cuando el médico se equivoca en el nombre de la madre y cuando el médico se equivoca en la cédula del paciente. Estos tres motivos son para anular un certificado de nacido vivo. Y eso es lo que hoy estamos trabajando con los médicos para que puedan ellos entender que no es por cualquier motivo
que se anula un certificado de nacido vivo. Por eso que en el momento que van a registrar el nombre de la madre, ¿verdad? Eh, Tienen que ver ahí muy en cuenta, ¿verdad? Que lo que registramos es de la madre, es lo que nosotros podemos certificar, no del padre. Entonces tiene que ir como dice la cédula, ¿verdad? Entonces ahí se llama Joana. Preguntar, ver en la cédula si Joana es con Joha o es Joana sin H. Si Joana tiene dos N, de repente ella quiere hacerse de la artista, de la famosa y quiere ponerle Joana en forma verbal con H o con dos N. No, tiene que ser como la cédula le dieron en su origen, en su principio. Alguien escribió mal o bien, porque van a encontrar nombre de todo. Nombre mal escrito, nombre que Cintia con I, con C, con Y, con N, con TH, con a la pinta. Tiene que ser textual, copia fiel de la cédula de la madre. Y ahí tienen que mirar la cédula, mirar el pasaporte, mirar un documento, mirar el documento de conducir, algo que tenga el nombre, la cédula, el número. Y como podemos ver en el número, tanto ahí donde se llena el número de cédula o el número de pasaporte, les recomiendo que le llenen de atrás para adelante para que no les sobren casillas. Pero cuando no tienen todavía la avidez, porque nuestro número de cédula, el mayor tiene 7 números, ¿verdad? El mayor tiene de 7 números, entonces contamos las casillas y empezamos a llenar. Uno, dos, tres, cuatro y dejamos los tres, cuatro primeros libres y después le empezamos a llenar, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? Y si las otras últimas casillas le quedó libre, entonces no le pone 000, se le pone rayita, rayita, rayita. ¿Verdad? Entonces, no, es porque el cero también es número para nosotros en estadística. Entre el cero y el 9 es número estadístico. Entonces ahí hay que poner o rayita o hay que ponerle, pero no que cada casilla corresponda a un punto. 2.195.000, hay que ir el 2, el uno al lado, el 9 al lado, el 5 al lado. No es 2 y una cuadradito es un punto, sino cada cuadrado corresponde a un número. Entonces, esos son los pequeños detalles que después hay todo un drama, ¿verdad? En el momento de la investigación o de registro adecuado que les va a crear el juez. Nosotros somos establecimiento de salud, pero cuando vaya el juez, te dice, no, señor, no, señora, este no sirve porque está mal llenado. No, es que vuelve otra vez al establecimiento y ADA le va a cambiar. Solamente el médico, pero ya no le puede más cambiar, porque una sola vez se da. Salió mal del establecimiento y el juez es el único que va a poder cambiar. Por eso que en el momento en que usted o el profesional de la salud llene, tiene que mirar bien y cuidar bien. Se fue de alta, ya no puede volver a entrar al establecimiento para cambiar su nacido vivo. Ya salió de alta y ya le dimos por egreso hospitalario. Entonces, ese número del formulario también se registra en la ficha clínica, en la historia clínica, en el egreso hospitalario, porque si alguien investiga, a ver, tiene que coincidir todito, eso tiene que coincidir en la investigación. Yo no sé si los chicos tienen alguna pregunta, quieren saber algo, van a sacar sus dudas cuando llene. Es muy sencillo, muy fácil porque está todo bien orientado. Es completar cuadradito por cuadradito y el ejercicio les sale súper bien. No sé si quieren preguntar algo sobre esto. No, profe. En la próxima clase entonces ese se nos va a dar para completar, ¿verdad? Así mismo, estos van a completar en clase, van a ejercitarse. Al principio parece así, después ya es súper fácil porque es completar, ¿verdad? Es uno de los temas de examen, es uno de los temas que sale en el examen para completar. Ya les digo, ya les estoy entregando ya un puntaje alto, ¿verdad? Entonces, hagan practiquen bien y el certificado de función le vamos a estar acompañando bien de cerca porque hay que tener un conocimiento de fisiopatología y de clínica médica para que podamos darle el certificado y obviamente ustedes no tienen esa formación, entonces esa parte cuidamos mucho, ¿verdad? Le vamos a dar bien presencial. No sé, Ada, si quería agregar algo antes de dar por terminado. No, doctor. Eh, que tiene que leer el manual de instrucciones, porque ahí es lo que realmente
detalla todo cómo es lo que se tiene que llenar bien un certificado de nacido vivo y un certificado de defunción. Solo eso. Ok, muchas gracias, Profe, Ada, gracias, yo compañero. quiero agregar Espero algo, que... doctor. Nada. Sí, por favor, Benjamín, habla Sí, nomás. el próximo viernes no tendremos clases por el tema que es el horario protegido para los estudiantes, los juegos deportivos, el Interfacisa. Ok, ok, ok. De cualquier Ah, forma, bueno, se va a compartir con ustedes el manual para que Sí, puedan ir leyendo, ¿verdad? Y si tienen duda o lo que fuera, y la clase siguiente, ¿verdad? Es donde van a tener presencial y van a poder ejercitarse eso sin ningún problema. bueno, listo. Gracias, doctor. Gracias, Está así profe. es. listo, listo, chicos, listo. Buen fin de semana. Chao, Buen fin de chao. semana para todos. Gracias igualmente. Gracias, Igualmente. profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente Chao. para ustedes. Buen fin de semana. ¿Qué tal la inauguración, Ada? Bien, doctor. Todavía no compartí ninguna foto. No tuve tiempo todavía para compartir ninguna foto, pero hermoso el lugar. Estuvo el presidente. ¿Qué más podemos pedir? Después de 25 años de mucho esperar, ¿verdad? Tuvimos una casa ahora, como la gente, Un lugar digno de trabajar y un lugar digno digno de para las personas. trabajar. ¿Verdad? Y Así la buena mismo es. noticia que van a tener el Gran Hospital del Este también fue un, Y sí, ¿verdad? Que me parece que es lo más importante, ¿verdad? Para el sistema de salud de Alto Paraná, merecido sí, para el sistema de salud de Paraguay, ¿verdad? Entonces, así mismo es. felicitaciones a todos ustedes, los alto paranaenses, ¿verdad? Por la promesa ya política y técnica de que van a tener su Gran Claro, Hospital del Este. así Probablemente es. yo creo que va a ser ahí en el campus universitario de la UNE, Ahí va a ser, ahí va a ser. ahí va a ser. Vamos a tener Sí, ese orgullo, pero ese orgullo de que la UNE donó ese espacio para eso. totalmente. Sí, y Ujú. lo lindo es que estos que están hoy como nuestros alumnos van a hacer parto ahí en el Claro, campo de la UNE ya en su gran hospital, ¿verdad? sí, Y que y sea a lo mí mejor ya y de abuelita ya me van a atender ahí. Ya parto no me van a hacer, ¿verdad? Porque ya salí, ya tengo 70 años y por lo no, menos por parto ya favor, no me no, van a por favor. Ya no, ya no. Y bueno, Solo no buen, quiero que me elabore el certificado de función, ¿verdad? Tampoco no quiero. no, tampoco no, te falta mucho. Buen fin de semana para todos y felicidades, Ana. Gracias, Chao, chao. gracias, doctor, gracias, gracias.